Uno lee en el Nuevo Testamento que el Señor, cuando comenzó su vida pública, oró toda una noche y al siguiente día empezó a llamar de entre la multitud a varios que eran los 12 apóstoles que estarían con él. Fue el Señor el que los llamó. Ninguno se autoproclamó de la noche a la mañana y dijo: yo soy un apóstol. ¿Y por qué dice eso? Segundo requisito: los apóstoles tenían autoridad absoluta. Ellos echaron los cimientos de la iglesia. Su palabra era palabra de Dios porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Tenían autoridad única por recibir revelación especial del Señor. Su llamado y comisión por parte de Jesucristo incluía la capacidad de recibir y comunicar la verdad divina. Así tenían que ser, tener esa autoridad dada por Dios mismo. Tercer requisito para ser apóstol: ellos fueron validados por señales milagrosas. El apóstol Pedro, por ejemplo, él sanó a varias personas, resucitó a una mujer. Bien, que yo sepa, nadie ha sido capaz de hacer los milagros que hicieron los apóstoles. Yo no he visto a nadie, y yo como 50 años en la vida cristiana, ¿verdad? Nadie lo he visto que haga esos milagros, que ande sobre las aguas, que sane personas, que se levanten paralíticos y que hagan todos esos milagros espectaculares. Claro, uno escucha, la gente dice cosas, ¿no? Y se inventa cosas, ¿no? No tengo tiempo para contarles lo que yo he visto, las experiencias y las mentiras que yo he visto sobre eso. Bueno, pero los apóstoles, ellos sí hicieron señales y prodigios milagrosos. ¿Para qué? Para confirmar que eran apóstoles llamados por Dios y que tenían una posición única. Al apóstol Pablo, por ejemplo, se le dio capacidad de hacer señales milagrosas. Él tuvo las señales de un apóstol. En todas las iglesias hay gente complicada, ¿no es cierto? Gente complicada en todas las iglesias, y a veces son los que no han crecido ni madurado. Pues hubo una iglesia que empezó a ponerle problemas al apóstol Pablo, y le empezaron a decir que él no era un verdadero cristiano, ni un verdadero apóstol. Él tuvo que hacer señales milagrosas, respaldado por Dios. Y él dijo: Dios ha hecho por medio de mí señales milagrosas para validar mi ministerio. Bueno, otro requisito para ser apóstol: los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Muchos de esos apóstoles tenían ese privilegio, fueron testigos de la resurrección de Jesús. Lo vieron vivo, después de que había sido crucificado en la cruz y sepultado. Se levantó entre los muertos y se presentó a ellos y lo vieron vivo. Fueron testigos oculares y tocaron su cuerpo. Y Jesús les dijo: soy yo, el que morí en la cruz. No soy un fantasma. Entonces fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y claro, obviamente, nadie hoy podría calificar para el oficio de de apóstol, porque para eso se necesita haber uno sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Ahora, hay gente por ahí que dice que se le presentó Jesús, que se le presentó un ángel, que se le presentó no sé quién, que se le presentó no sé quién, pero todo es de oídas, pero eso no es posible, ¿verdad? Pablo fue el último de los apóstoles, y el apóstol indica que después de él no hubo más apóstoles.
a excepción del apóstol Juan, a Pablo fue el último a quien el Señor se le presentó, se le apareció personalmente y lo comisionó, ¿verdad? Al apóstol Juan dice la Biblia que también el Señor se le presentó y le entregó la revelación del Apocalipsis que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero era así los requisitos. Esos pastores que hoy en día predican en la televisión y en la radio, que se autoproclaman apóstoles de Jesucristo, son falsos. Son falsos. En ese mensaje de Apocalipsis, recordemos que cuando el Señor le da la revelación al apóstol Juan, que estaba desterrado en una isla, el Señor le da mensajes a varias iglesias de las que habían en ese entonces en el Asia Menor. Y entonces el Señor le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y vamos a mirar Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, capítulo 1. Allí están los mensajes que el Señor resucitado envía a través del apóstol Juan para esas iglesias. Son 7. Y en el capítulo 2 está una, que es la iglesia de Éfeso, la misma a la que Pablo le escribió la carta a los Efesios. ¿No? Y mire usted lo que dice allí, en el versículo 2 especialmente, dice el Señor, le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire usted que el Señor está felicitando una iglesia, felicitando a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué Él la está felicitando? Porque esa iglesia se cuidaba de la falsa predicación, de las falsas doctrinas, de los falsos apóstoles. Y el Señor le dice: lo han hecho bien. Ustedes no se han dejado de engañar y han demostrado que esos falsos apóstoles son unos mentirosos, ¿verdad? Y si eso pasó en ese entonces, ¿por qué hoy vamos a dejar de hacerlo? Nosotros debemos de tener el carácter para señalar lo malo, ¿verdad? Tenemos que tener ese carácter y no llenos de miedo que, ay, fulano, el profeta, fulano, el gran apóstol. No, vamos a lo que dice la Escritura, lo que es la verdad. Entonces, ese es el saludo del apóstol Pablo, ¿no? Allí volviendo a la carta a Timoteo, volvamos a la carta, la segunda carta. Él inicia entonces su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice ahí en segundo lugar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que él fue llamado por el Señor a ese ministerio. Nadie puede nombrar a un apóstol, nadie puede autoproclamarse apóstol. Los que hagan eso están pecando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice ese mandamiento? Dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y estos falsos apóstoles están pecando porque están diciendo que Dios los llamó sin ser cierto. Ese es el problema. Son mentirosos que engañan a los incautos. Pablo afirma que él es un apóstol por la voluntad de Dios, porque le fue dada a conocer una revelación especial. Y él se convirtió al Señor y fue llamado al apostolado. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Allí está el registro, el relato, por lo cual el apóstol Pablo inicia su carta así, de esa manera. Allí dice el relato lo siguiente, Hechos 9:1. Saulo,
que era el nombre anterior de Pablo. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Saulo era un hombre bien complicado, perseguidor de la iglesia. Fue y pidió las autorizaciones para ir y perseguir a los cristianos, invadirlos en sus hogares y llevarlos presos. Ese era Saulo, ¿verdad? 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí el Señor se le presenta a Pablo, lo llama y le dice: a usted le voy a decir de ahora en adelante qué es lo que tiene que hacer, por la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces Pablo dice que él había recibido una comisión directamente de Dios y que él no actuó con su propia autoridad. Dios lo llamó. Y tenemos otro pasaje en Gálatas capítulo 1:11. Gálatas capítulo 1:11. Carta a los Gálatas capítulo 1:11. ¿Qué dice allí? Es impresionante lo que dice aquí en esta carta el apóstol. Dice: mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un fanático religioso, de esos que dicen: yo me hago matar por la religión de mis padres. Mi religión yo no la cambio por nada. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que obedeció el mandamiento de Dios y lo creyó. Una razón especial por la que Pablo entonces enfatiza aquí que él es un apóstol, llamado por el Señor, divinamente llamado por Dios. Y la razón es que en una iglesia, especialmente en la iglesia a los Corintios y en otras también, habían unos falsos maestros que estaban poniendo en duda su autoridad apostólica, ¿no? Eso es como si de pronto, que Dios me perdone por la analogía, eso es como si llegara aquí alguien muy carismático, muy inteligente, con mucho poder de la palabra, empezara a enseñar y dijera: ese pastor que ustedes tienen no sirve para nada, ese es un falso hermano. Algo parecido le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Y él tuvo entonces que defender su apostolado de esa manera y explicarlo y comentar cómo fue que se convirtió al Señor. Había sido por la voluntad de Dios, para que no tengan dudas en la iglesia de su autoridad apostólica. Fue un enviado por Cristo como apóstol
para que predicara el evangelio y todo aquel que escuchara ese evangelio recibiera la vida eterna y pudiera arrepentirse de sus pecados y ser salvo y creer en el Señor. Esa es la situación, hermanos. Ahora, si no es Dios el que nos llama, entonces estamos colados dentro de la iglesia. Todo el que llega a la iglesia tiene que ser, es lo que esperamos, que sea una persona llamada por Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que es que tiene que ver a Jesucristo y que el Señor se le va a presentar como a Pablo. Ya no existe eso. Pero estoy hablando de aquellos que en lo profundo de su corazón empiezan a inquietarse y creen en el Señor, encuentran la salvación y empiezan a servir a Dios y se unen a la iglesia. Si uno no ha tenido esa experiencia, entonces por eso digo que está colado dentro de la iglesia. Estaríamos desempeñando un oficio para el que Dios no nos llamó. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que se hace llamar apóstol, no? Y sigue diciendo nuevamente allá en la carta, vamos nuevamente a la carta de la segunda de Timoteo, porque es donde estamos. Estamos estudiándola y examinándola. Allá en segunda de Timoteo 1. Vuelvo a repetir, dice aquí él: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces él dice que Él es todo eso según la promesa. Según la promesa. ¿Cuál es esa promesa de la vida? Bueno, la promesa es la vida eterna, la cual Dios había prometido. Vamos a mirar Tito 1:3, ahí adelante de Timoteo, pasando tal vez una hoja. Tito 1 al 3. Tito 1 al 3. Ahí Pablo nuevamente en esta carta da su testimonio. Tito 1 al 3. En esta carta él dice lo siguiente, a otro líder que se llamaba Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así comienza el apóstol a mencionar la tarea que tiene, tan impresionante, ¿no? Y esa promesa que Dios dio, para la cual Él está llamando a Pablo a la predicación, esa promesa también fue dada en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Vamos a mirar Romanos 1, la carta a los Romanos 1. Romanos 1. Dice ahí lo siguiente. En esta carta, que es otra carta, dice, nuevamente dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, le dice a la iglesia de Roma el apóstol. Entonces, la función del apóstol Pablo era ir a los que no eran judíos, a los gentiles, anunciarles el evangelio, que era una promesa de la vida,
que se había predicado desde antes en el Antiguo Testamento, para que todos los que se arrepienten y creen en Jesús sean salvos. Esa era su tarea, llevar ese mensaje y entregarlo a todo aquel que quisiera escuchar. Y es gracias a que él cumplió con esa comisión y los apóstoles cumplieron con esa comisión que estamos hoy aquí. Nosotros no estaríamos aquí hoy si los apóstoles no hubieran predicado desde hace casi 2000 años y echado el cimiento de la iglesia. Volvamos otra vez a la carta, a la segunda de Timoteo, porque hay otra cosa importante allí. Dice en su saludo, nuevamente lo leo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa vida que Dios da es en Cristo Jesús, porque solo Él la puede dar. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué entiende usted por la vida eterna? La vida eterna no se refiere a la vida que voy a tener después de la muerte, porque algunos cuando piensan en vida eterna, sí, tal vez cuando yo me muera, entonces sí, la vida eterna. No, esa no es la vida eterna. La vida eterna comienza aquí, cuando Cristo nos da esa vida, cuando creemos en Él. Es una vida nueva, esa es la vida eterna. Cuando uno no tiene esa vida eterna, uno vive, es para el pecado y está muerto espiritualmente. Por eso en Efesios, vamos a mirar unos versículos aquí, Efesios capítulo 2:1. Efesios capítulo 2:1. ¿Cómo lo encontró Dios a usted? Es decir, cuando usted empezó a interesarse por el Evangelio, a sentir que usted era un pecador, a buscar una iglesia, a inquietarse por las cosas de Dios, ¿cuál era su situación? Aquí la dice, mire, en Efesios 2:1, dice: y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros, o sea a usted y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si uno no se arrepiente y la vida lo sorprende, le espera el castigo eterno en el infierno. Eso dice la Biblia, en el fuego eterno. Pero gracias a Dios que Cristo nos da esa vida eterna como un don gratuito, como un regalo. Lo único que tenemos que tener es fe en Él, creer en Él, y Él nos da la capacidad de darnos cuenta de nuestra vida torcida, de nuestra vida de pecado, para que podamos seguirlo y encontrar esta salvación tan grande. De manera que eso es la predicación del Evangelio, la manera de encontrarla. ¿Qué dice Juan 20:31 también? Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 20:31. Juan 20:31. Juan 20:31. Mire estos dos versículos tan importantes. Después, hacia el final, en el versículo 30, mire que hay un subtítulo que dice: el propósito del libro, o sea, del Evangelio. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que aquí no está todo lo que Jesucristo hizo. No cabrían los libros, ¿no? Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que Dios nos ha permitido tener aquí, que conocemos como la Biblia, Dios la ha permitido para que nosotros
entendamos y creamos que Jesús es el Cristo, es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos la vida eterna. Eso es lo que está diciendo acá. Y entonces empezamos a darnos cuenta de nuestra vida, de cómo es nuestra vida. Vemos con claridad nuestros pecados, creemos que Él resucitó de entre los muertos y nuestra vida cambia completamente. Yo no sé cuál es su experiencia, pero esa fue la mía hace casi 50 años. Y Jesús fue claro en Juan 3:36, más atrás. Ahora Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Juan 3:36. Mire lo que dijo el Señor, eso es claro. Dijo el Señor lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Comienza a disfrutar de una vida diferente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, o sea, no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque será condenado. Y por último, hermano, volviendo a la segunda carta de Timoteo en su saludo inicial, donde estamos, en el versículo 2, después de que Pablo se presenta y dice: soy un apóstol por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, y por eso estoy predicando el Evangelio. Dice en el 2, a Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Bueno, ¿y por qué lo llama amado hijo? Era que el apóstol Pablo tenía por ahí un hijo, como decimos ahora, regado por ahí, fuera del matrimonio, dicen algunos, porque Pablo no fue casado. Pero le dice a Timoteo, se presenta y le dice: a usted, Timoteo, mi amado hijo. ¿Sí? Uno llama amado hijo a la persona que ha nacido dentro del propio matrimonio. Bueno, a los demás también, pero especialmente a los del matrimonio, al que es verdaderamente su hijo. Y uno es su padre terrenal. Entonces, Timoteo debía su vida espiritual a Pablo, es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué? Porque él había sido un pastor a Timoteo desde que él era joven. Entonces, en ese sentido, Pablo era como un padre espiritual de Timoteo. Cuando usted le explica el Evangelio a alguien, esa persona oye el Evangelio y cree en el Señor y nace de nuevo. Usted llega a ser como el padre espiritual, porque fue por medio de usted que la persona conoció a Cristo y nació de nuevo. Es en ese sentido, ¿verdad? Y entonces él cierra su saludo, ¿no? Cierra su saludo con algo que todos nosotros hemos experimentado, porque dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Algo que nosotros hemos experimentado. Gracia, porque nosotros hemos recibido un perdón no merecido, un favor de Dios que nos transforma. Misericordia, porque el Señor, a pesar de nuestra situación, nos vio en la miseria espiritual y tuvo piedad de nosotros. Y paz, porque ahora tenemos una conciencia tranquila, porque hemos sido reconciliados con Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Entonces, mire usted lo siguiente: la iglesia de Corinto, es que es otra iglesia, era una iglesia inmadura en sus comienzos, una iglesia bastante problemática, hasta el punto que acusó al apóstol Pablo de ser falso. Habían unos líderes tremendos allá, y le dijeron a la iglesia: no crean, porque ese es un falso apóstol. Y él tuvo que defenderse y afirmar su llamado. Y por eso podía decir a los corintios en 1 Corintios 4, busquemos esa carta, ¿qué dice? 1 Corintios capítulo 4.
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Mire lo que le dice a la iglesia el apóstol, a esos que hablaban mal de él. Le dice lo siguiente a esa iglesia: no escribo esto para avergonzaros, porque claro, él antes los ha estado exhortando, ¿no? Les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Pablo le dice a la iglesia, ustedes son mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué es un ayo? Ayo quiere decir un maestro, un tutor. Entonces le está diciendo a la iglesia, ustedes pueden tener 10,000 tutores, usted puede tener 10,000 maestros, pero ustedes no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice Pablo, ustedes todos fueron llevados a Cristo por medio de mi predicación. Y fueron salvos y nacieron de nuevo. Soy como un padre para ustedes. Así ustedes tengan mucha gente que lo siguen. Eso pasó. Y hermanos, entonces eso es un privilegio. Que Dios nos use para que otros lleguen a creer en Jesucristo. Que sean salvos. Que alguien pueda decir de nosotros o pueda decir de usted, no, es que yo estoy en los caminos del Señor gracias a fulano. Él fue el que me habló de Cristo y me aconsejó. Él es como un padre espiritual para mí. Porque Dios nos usa para dar a conocer su mensaje. Hace 46 años, un hombre me explicó las Escrituras a mí. Y por la gracia de Dios creí. Y siempre pienso que ese hombre fue mi padre espiritual, porque a partir de que él me habló de Cristo y me explicó la Biblia, yo empecé a ver el mundo diferente y empecé a buscar una iglesia. Yo necesito saber de esto que yo no sabía que existía, y probablemente él nunca pensó que yo me iba a convertir en un discípulo de Cristo. Yo no lo volví a ver. De manera, hermanos, que así las cosas, tenemos que cuidarnos y no ser crédulos. ¿Qué es una persona crédula? ¿Qué es una persona crédula? Es una persona que cree fácilmente lo que le dicen, ¿no? Viene alguien y le echa un cuento que son mentiras y lo cree. Eso es un crédulo. Llega un falso apóstol y le creen fácilmente. Y hay que tener cuidado, porque Pablo mismo dice, ya para terminar, en 2 Corintios 11, ¿qué dice Pablo? Sobre los crédulos. 2 Corintios 11, versículo 13. 2 Corintios 11, 13. Nuevamente, aquí Pablo está defendiéndose y luchando porque lo están desprestigiando. Y está diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, personas que hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso sí es una defensa dura, ¿no? Decirle a la iglesia, mire, esos a quienes ustedes le están creyendo y ustedes son crédulos, son disfrazados de apóstoles. Y luego en el 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está claro, Satanás es el enemigo de la iglesia, quiere destruirla. Satanás es un seductor, ¿verdad? Y puede enviar a una iglesia a una persona muy bien, muy carismática, muy bien hablada, bastante conocedora de todo, ¿no? Manipuladora, seductora, todo el mundo llega a adorarlo y amarlo, pero es falso. Es Satanás disfrazado de ángel de luz.
Tenemos que cuidarnos, lo que está diciendo aquí él. Si una persona en la iglesia no tiene clara la doctrina de la salvación, es una presa fácil de las trampas del maligno. El diablo siempre termina sacando de la iglesia o llevando al error al que está flojo, al que está mal en doctrina y no ha entendido la palabra en muchas cosas. Damos gracias entonces a Dios que nos llamó a esta salvación que ahora disfrutamos. Damos gracias a Él porque nos dio una vida nueva, una vida de fe y arrepentimiento. Y todo esto ha sido por su gracia. No lo merecíamos. Dios nos pudo haber dejado ahí, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio la paz y su salvación. Así las cosas, hermanos, termino con esto. Ninguno de nosotros vamos a ser llamados a ser un apóstol. Ninguno. Y no vamos a ser llamados a ser un apóstol igual a uno de los 12 que anduvieron con Jesús, que lo vieron resucitado, que recibieron un mandamiento directamente de Él. Ninguno. El oficio de apóstol fue único en su género, único, irrepetible. Pero queda un consuelo. A usted hoy, inicialmente Dios lo llama, ya no a ser apóstol, pero sí lo llama a creer y arrepentirse. Y puede ser que lo llame, como me llamó a mí a ser un pastor, u otro oficio en la iglesia, que hay varios ministerios en la iglesia, Dios lo puede llamar a eso, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿usted ha respondido a ese llamado de Dios? ¿Ha respondido a ese llamado de Dios? Cuando usted se siente inquieto, preocupado y dice aquí en la iglesia, yo cómo sirvo a Dios, yo creo que es de esta manera que le voy a servir. Es un llamado que hace Dios a nuestro corazón para servirle. Quiera Dios que eso sea para usted, ¿no? ¿Lo ha llamado Dios a usted a eso, a su servicio? Solo usted lo puede responder. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por estas cartas tan importantes inspiradas por el Espíritu Santo y que son una enseñanza para nosotros, aunque han pasado 20 siglos. Gracias, Señor, por el llamamiento que le hiciste a Pablo, nuestro hermano en la fe, que está en el cielo, y que nosotros también vamos para allá, si hemos sido verdaderos cristianos. Gracias, Padre, porque por ese llamamiento Él predicó el Evangelio, nacieron las iglesias y la fe de Jesucristo se extendió por el mundo hasta nuestros días. Ayúdanos, Señor, como iglesia a cumplir con ese llamamiento que tú nos has hecho, a predicar este evangelio a toda persona y el que cree sea salvo, y lo bauticemos y le enseñemos todo lo que tú nos has dejado para su crecimiento espiritual. Te alabamos, Señor, y te adoramos por este privilegio que no lo merecemos, sino que es por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.